Y entonces en la prédica de esta mañana pensamos en la historia que muchos de ustedes conocen como la historia de los Reyes Magos, ¿cierto? Bueno, como siempre es en Navidad, en las historias navideñas, las historias se mezclan mucho con pensamientos humanos, con cosas que otras personas inventaron durante los siglos, que no están en la Biblia. Por ejemplo, empezando con ese título, ¿no? Los Reyes Magos. No eran reyes, no eran reyes de algún país o algo así, no eran. Entonces, ni la palabra reyes está en la Biblia. Estamos hablando de sabios o magos de Oriente, también lo dice. Y cuando escuchamos nosotros la palabra magos, pensamos en la magia, ¿verdad? Pero no tiene que ver nada con eso. No son personas que practican cosas mágicas, que practican esas cosas, porque no estamos hablando de eso. Estamos hablando de personas que en su tiempo eran como científicos, personas que investigaron muchas cosas, literatura, el universo, las estrellas, todas esas cosas. Entonces, podemos decir que eran personas muy inteligentes, personas que eran del mundo científico en su época, ¿sí? Estamos hablando de eso. Y entonces, y la pregunta clásica que siempre hago, entonces que los que ya escucharon eso no tienen que responder, pero ¿cuántos eran? ¿Tres? ¿Eran tres? ¿Y dónde dice la Biblia que eran tres? No, es lo que dice. Exactamente, ¿no? Esa incluyó en la tradición. Y yo le puedo decir que no eran tres. No eran tres. Era más. Eran probablemente más. ¿Por qué? Porque en esa época tienen que pensar que esas personas viajaron desde lejos. Y entonces ni dice que viajaron en camellos, ¿no? Porque siempre viene con camellos en la historia, ¿no? Probablemente sí, viendo la región de donde ellos vinieron, pero no es seguro tampoco. Pero lo que sabemos es que en ese tiempo, cuando personas importantes, y entonces personas importantes también eran personas ricas. Si ellos iban a hacer un viaje, lo hicieron como en nuestra época. En nuestra época, cuando una persona importante con mucho dinero, ¿no? Un poderoso con mucho dinero en esa época. En nuestro tiempo difícil, en nuestra época de mucha delincuencia, si él va a viajar, ¿él viaja solo? No. Él tiene su guardaespaldas, tiene otros carros que andan con él, ¿cierto? Así andan. Cuando anda el presidente, él no anda en un solo carro. Ahí hay una caravana de carros que lo transportan, ¿cierto? Y entonces eso era también en la época de ese tiempo. Tiene que saber que ellos tenían que viajar días y días por un desierto muy peligroso donde habían personas que podían asaltar a las personas, ¿no? Y entonces ellos viajaron en una caravana grande. Y eso es justo la razón por lo que leemos en la Biblia en la primera parte. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y después dice que el rey Herodes, entonces estamos hablando del rey de Jerusalén, el rey Herodes, y todo Jerusalén con él se turbó. Entonces eso no es por tres personas que llegaron a la ciudad. Eso es porque vino esa caravana a la ciudad. Y ahí están preguntando, mira esa caravana, ¿qué viene a hacer? ¿Cierto? Y entonces eso es la idea que tienen que poner en su mente. Científicos que vienen de un país lejos, que vienen a Jerusalén con una caravana para hacer una pregunta extraña. Porque ¿qué dicen ellos en el versículo 2? Le leemos. ¿Qué es la pregunta que ellos hacen? Lean conmigo, ¿no? Versículo 2. ¿Qué dicen en el versículo 2? Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. En este solo versículo hay muchas cosas muy interesantes que ellos dicen. Primeramente eso. Aunque ellos no han recibido ningún correo electrónico, no han recibido un mensaje por Facebook, una invitación de otra forma, que ha nacido un rey, entonces ellos no saben nada, no recibieron ninguna noticia del pueblo
judío, pero ellos dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Entonces no dice, de pronto puede ser que ha nacido un rey aquí. No, ellos están 100% seguros. ¿Sí? Entonces no dice, de pronto ha nacido, no, dice, ¿dónde está? ¿Dónde está ese rey? Entonces ellos están 100% seguros que ha nacido un rey. ¿Y por qué? Lo dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y esto también es interesante porque se puede investigar la Biblia y hay una sola profecía en el Antiguo Testamento que hablaba de una estrella que es dicho por un profeta falso que se llama Balaam. Él dijo algo sobre una estrella que representaba al nacimiento de Jesús, pero nada más. Entonces, en verdad, no sabemos mucho de por qué esos reyes sacaron la conclusión viendo una estrella que nació un rey en el pueblo judío. No lo sabemos, pero sabemos que ellos vienen con esa convicción en su corazón. Ellos están seguros que ha nacido ese rey. Lo que puede ser, no lo sabemos, es que, por ejemplo, Dios los reveló en sueños. ¿Por qué lo digo? Porque en ese capítulo podemos ver que ellos sí interpretaban a los sueños. Porque en el versículo 12 lo dice, en el versículo 12, al final de esa parte, dice, pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces puede ser que Dios por medio de sueños también los reveló el nacimiento de Jesús y que los confirmó con esa estrella. Puede ser, no lo sabemos, pero puede ser una manera. Entonces ellos vienen a Jerusalén. ¿Y a dónde van ellos? Ellos van entonces a Jerusalén porque Jerusalén es el capital. Y en el capital está el palacio. Porque cuando nace un rey, ¿dónde nace? En un palacio. Claro. Entonces el pensamiento de ellos es, vamos al palacio y vamos a ver dónde nació el rey. ¿Cierto? Y entonces tocan la puerta y todo Jerusalén está conmovido, todo Jerusalén está preguntando, ¿para qué viene esa gente? Hasta el rey Herodes. ¿Y qué es el problema con el rey Herodes? El rey Herodes es el rey de los judíos, pero no es el rey de los judíos, lo explico. Ese rey Herodes no era judío. Y ese rey Herodes fue puesto allí en su poder por los romanos. Si recuerdan que los romanos conquistaron a la tierra prometida y eran los dueños de la tierra. Se hicieron dueños de esa tierra. Entonces ellos pusieron ese rey. Y ese rey es un rey muy cruel, muy malo, malísimo. Y ese rey también es muy celoso, en el sentido de que cuando hay alguien en su alrededor que es, en su opinión, de pronto una amenaza para su poder, él los mata. Una persona muy mala. Y entonces ellos tocan la puerta y preguntan esa pregunta. ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está? Lo están preguntando primeramente a la gente en Jerusalén. ¿Dónde está ese rey? Porque nosotros venimos ¿para qué? ¿Para qué vinieron? Para adorarlo. Y esto también es interesante. Adoración. Si nosotros hacemos adoración, ¿a quién adoramos? ¿Es permitido para nosotros adorar a personas? No. No es permitido. Entonces la gente que fueron ahí eran judías. Entonces esos magos del oriente, esas personas, ya sabían que ese rey nacido no era un rey común. ¿Sí? Ellos ya sabían que ese rey que nació es digno de ser alabado y adorado. Qué testimonio, ¿no? Qué testimonio. Ellos no tenían la Biblia. Bueno, puede ser que ellos leyeron unos libros del Antiguo Testamento. No sabían nada.
No tenían el conocimiento como pueblo judío. El pueblo judío por siglos y siglos y siglos estaba esperando el nacimiento del Mesías, el prometido. Pero el que viene, o el grupo que viene a buscar ese rey, no son judíos, son gentiles, son paganos. Personas que no sirven al Dios verdadero, aún no. Que tenían sus ídolos en sus países. Entonces esa gente viene a Jerusalén diciendo: hemos visto su estrella y venimos para adorarlo. Queremos adorarlo. Y eso es lo más hermoso en esta historia, queridos hermanos. ¿Sabes? En el día de los Reyes Magos no pensamos en los Reyes Magos, sino que pensamos en lo que ellos vinieron a adorar, que es Cristo Jesús. ¿Sabe que ese deseo que tienen en el corazón de esos magos, eso tiene que ser el deseo de cada uno de nosotros? Cada uno de nosotros tiene que tener ese deseo en su corazón de adorar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Este es el deseo de Dios, que cada ser humano adore a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y la Biblia dice que algún día en el futuro, toda rodilla se doblará ante Jesús. Toda rodilla. Pero esos magos son un ejemplo y también una advertencia para el pueblo judío. Porque mira lo que va a pasar. Entonces ellos vienen y el rey Herodes escucha el rumor. Escucha el rumor que esa caravana viene a preguntar dónde había nacido el rey. Y inmediatamente él se pone celoso. Porque él no tiene un bebé en su casa. Y entonces lo que él hace, él no solamente es celoso, él también es astuto. ¿Saben lo que es astuto, no? Una persona astuta es una persona inteligente, muy inteligente, que usa su inteligencia no para buenas cosas, sino para malas, ¿cierto? Una persona astuta es una persona inteligente, para mal. Entonces lo que él hace, dice el versículo 3, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Otra cosa, el rey Herodes escucha el mensaje. Esos magos están buscando un rey nacido. Y Herodes saca la conclusión. No son los judíos. Herodes, ese rey malo, saca la conclusión. Él está pensando, de pronto ellos están buscando el Mesías sobre que los judíos siempre están hablando. Y por eso él invoca a todos los líderes de la iglesia, a todos los líderes más importantes, a los pastores, a los profetas, todos los invita a su palacio para hablar de este tema. Y él dice, yo quiero saber de su Biblia, ¿ya? ¿Dónde había de nacer el Cristo? Entonces Herodes está pensando en Cristo. Pero ¿qué lamentablemente está pasando? Todos esos líderes religiosos no piensan en el Mesías. Y entonces Herodes los hace la pregunta, ¿dónde había de nacer? Y ellos saben mucho de la Biblia, ¿no? Entonces ellos dicen, el rey va a hacernos una pregunta, ¿no? Y entonces voy a demostrar cuánto sabemos de la Biblia. Y entonces ellos dicen, eso sabemos. Y entonces vamos a Miqueas 5, versículo 2, dice, y ahí es tu versículo, y que dice, tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, ellos saben dónde tiene que nacer el Mesías. Ellos saben. Y ellos también sacan la conclusión, claro que sí, que de pronto esos magos vienen a buscar a el Cristo. Entonces, imagínense, pues siglos y siglos y siglos están esperando los judíos la venida del Mesías.
escuchan ese mensaje, escuchan que esos hombres están buscando ese rey, están buscando el Mesías. Y el Herodes les ayuda a recordar eso también. Y ellos saben de su Biblia dónde está ese niño. Porque en Belén, ellos lo saben de su Biblia. ¿Y qué hace después de eso? ¿Van a buscarlo? Esos líderes religiosos, esas personas religiosas, ¿lo van a buscar? ¿Herodes lo va a buscar? Nadie. Nadie lo va a buscar. Todos quedan en Jerusalén. Y tal vez usted dice, ya, pero tal vez Jerusalén a Belén es un viaje largo. No lo es. La distancia es menos de aquí a Buena Fe. Cerquita está. Desde Jerusalén se puede ver Belén. Entonces tan cerca está. Pero esos judíos no quieren conocer a ese Mesías. No tienen el deseo en su corazón. No tienen el deseo en su corazón de conocer a Jesús. ¿Tienes tú el deseo en su corazón de conocer a Jesús? Yo sé que muchos de ustedes no lo tienen. Lo voy a decir la verdad. Muchos de ustedes no están interesados en Jesús. Usted lo sabe. Usted mismo lo sabe. Si usted tiene el deseo de conocer a Jesús o no lo tiene. Si tú tienes el deseo de conocer a Jesús, significa que tú lo estás buscando. Que tú estás conversando con Él para conocerlo. Y que usted dice, Jesús, quiero conocerte. Jesús, guía mis pasos. Jesús, quiero vivir contigo. Jesús, yo quiero aprender a andar en tus caminos. Eso es buscar a Jesús. ¿Tú lo haces? No. Algunos dicen sí. Algunos dicen no. Si usted dice sí, gloria a Dios. Pero algunos de ustedes, yo sé que algunos de ustedes en su corazón dicen no. ¿Por qué? Porque hay cosas mucho más atractivas, ¿verdad? En el mundo hay muchas cosas atractivas. Y qué aburrido son las cosas de Dios, ¿cierto? La iglesia, aburrida, ¿no? ¿Cierto? Una cosa aburrida la iglesia, ¿no? Pero para algunos sí es cierto que eso es cosa aburrida. Tiene que ser honesto, ¿no? Todos podemos decir, no, la iglesia es bonito, no, estar en la iglesia, escuchar la palabra. Pero tú mismo sabes que muchas veces en nuestro corazón, ¿sí? No hay el deseo de buscar a Dios. Hay el deseo en nuestro corazón de buscar las cosas de este mundo. ¿Por qué? Son más atractivos. Jóvenes, si ustedes en su teléfono están, ¿qué es más atractivo? ¿Buscar un cántico popular de reggaetón? ¿O buscar un cántico cristiano? ¿Jóvenes? Yo sé la respuesta muchas veces, ¿cierto? Eso demuestra que su corazón no le gustan las cosas de Dios, sino su corazón le gustan las cosas mundanas. Y así también hay personas muy religiosas, ¿no? Falta hasta el piso, muy arreglado por fuera, pero no tiene el deseo en su corazón de conocer en verdad a Jesús. Lo que quiere hacer es demostrar que son mejor que los demás. Que ellos sí cumplen con las cosas de la palabra. Y juzgan a los que no lo hacen. Pero le cuento, queridos hermanos, sin Jesús, no importa si somos el peor pecador o que somos la persona más religiosa posible, sin Jesús nadie entra en el reino de Dios. Nadie. Al reino de los cielos no entra por obediencia, ni por ser correcto, ni por ser religioso, ni por cumplir los mandamientos de Dios. La única forma de entrar en el reino de Dios es por medio de Jesucristo. Por medio de creer en Él. Por medio de buscarlo. Y por eso lo digo. Porque yo quiero que todos nosotros vamos a entrar en el reino de Dios. ¿Tú quieres entrar en el reino de Dios? ¿Quieres entrar en el reino de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí? Busquen a Jesús entonces. Porque esa es la única entrada. No hay otra entrada. No es por ser buena persona.
No es por no ser buena persona. No es por ser religioso. Solo es por creer en Jesús. Y si usted va a tener amor en su corazón por Jesucristo, ¿sabe lo que va a pasar? Tú vas a querer hacer las cosas que Dios agrada. Y ahí las cosas de Dios no van a ser aburridos. ¿Por qué no? Porque usted va a tener un corazón que se alegra en las cosas de Dios. Y tú vas a ver que los que tienen una vida aburrida son las personas que viven en el mundo. Yo lo puedo decir. Lo único que ofrece el mundo es placer superficial y después le deja con un corazón vacío. Vacío y triste. Exactamente. Lleno de amargura. Pero mientras usted sigue en ese mundo, usted no lo va a ver. ¿Por qué? La Biblia dice que una persona que anda en el mundo es ciego. Ciego por esas cosas. Pero al momento que usted va a encontrar la verdadera paz y felicidad en Jesucristo, usted lo va a ver y va a pensar, mira, ¿por qué gasté todo mi tiempo en esas cosas vanas? Porque no hay mejor cosa, no hay mejor gozo que servir a Jesucristo. Y entonces esos sabios no conocen mucho de la palabra de Dios, pero saben una cosa: nació un Salvador y Él es digno de ser adorado. Y todas esas personas religiosas y las personas como Herodes y todas esas personas no tienen en su corazón el deseo de adorarlo. Y dice, ya, si hay un versículo que dice, en Belén está, entonces vaya a Belén, y si lo encuentra, regrese y cuéntanos a nosotros, porque ahí te podemos ir nosotros también. Pero esos sabios siguen con su búsqueda. Y entonces ellos van a Belén y están viajando y tal vez no saben. Bueno, esa gente dijeron Belén, pero ellos no saben, ¿no? Pero mira lo que pasa. Dios es fiel. Porque si uno busca a Jesús, puede ser que demora en encontrarlo. Pero Dios es fiel. Él ayuda cada paso en ese camino, guiándoles cada vez que lo necesitas. Porque ellos están viajando a Belén, y entonces están buscando, están meditando. ¿Y qué pasa mientras ellos están viajando? Dice, ellos habiendo oído al rey, se fueron. ¿Y qué pasa? Y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Así es Dios, Dios es fiel. A veces en la búsqueda estamos confundidos, pero Él siempre nos muestra, tal vez no dónde termina nuestro camino, pero al menos para elegir el camino que Dios tiene para nosotros. Y se detuvo sobre donde estaba el niño. No es el pesebre, no es el establo, nada de eso. Eso sucedió probablemente cuando Jesús ya tenía 1 año, o probablemente más que 1 año. Entonces estamos hablando de un niño que ya empieza a caminar. No estamos hablando de un bebé en el pesebre. Esa es la gente, ¿no? Primero vinieron los pastores, después los magos. No, los magos vinieron 1 año después, probablemente. Y entonces, la estrella está sobre el lugar. ¿Qué es ese lugar? ¿Un palacio también? No, porque Belén en ese tiempo era un pueblito chiquito con unas casitas en vivían personas humildes. Sobre una casa. Y la casa no demuestra nada de que viva un rey ahí. Nada. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María. Y ahora tiene que pensar en lo que está pasando, ¿no? Porque tú sabes que esos reyes magos, bueno, magos del oriente, son personas de clase alta, ¿no? Son personas importantes que vienen con su caravana, que vienen con toda su riqueza y paran por una casa humilde, pero no dice nada, que están dudando. Pensar, bueno, no es palacio, ¿no? Estamos equivocados. No. Sin dudar, entran en la casa. Y ahí vieron a un niño en ropa de oro. Un niño normal, humilde, con una madre humilde. Y ellos piensan, ya, entonces eso es, regresamos. No. ¿Qué dicen?
y postrándose lo adoraron. Entonces esas personas tan importantes, ¿no?, en el mundo en que ellos viven, se postran en el piso por ese niño humilde. Eso es ver con ojos de fe la gloria de Jesucristo. Este es algo maravilloso. Tal vez estamos acostumbrados a escuchar la historia, pero la historia es muy especial. Es Dios mismo que pone la convicción en sus corazones que ese niño no es un niño normal, que ese niño es el Salvador del mundo, que ese niño es mandado por Dios, que ese niño es ser humano y Dios en una sola persona, para hacer posible la reconciliación entre pecadores y un Dios santo, para abrir el camino de recibir la salvación de nuestros pecados, que Él es el Salvador mandado por Dios mismo. Y entonces ellos abren las cosas que llevaron, ¿no? Y ahí viene la razón porque muchas personas dicen que eran 3 personas. ¿Por qué? Porque ofrecen 3 regalos. Cada persona un regalo, ¿no? Pero no es necesariamente así. Y entonces, ¿qué ofrecen? Oro, incienso y mirra. Otro señal que ellos no están dudando en que ese niño sí es. Entran en una casa humilde, piensan, el oro, bueno, cree que eso más era para un rey en un palacio, ¿no? Entonces el oro lo llevamos a casa. Le damos algo más sencillo, ¿no? No. Ellos no. Porque ellos pueden ver que ese niño es digno de ser alabado, de ser glorificado. Que ese niño es el niño más importante que nació en la historia de toda la humanidad. Y entonces para ellos no importa. Ellos están dispuestos a dar todo lo que tienen para ese niño. ¿Por qué? Porque ese niño vino a ser Salvador. Ese niño vino para hacer posible su entrada en el reino de los cielos. ¿Sabe por qué esa historia está en la Biblia? Esa historia solo está en la Biblia aquí en Mateo 2. ¿Sabe por qué esa historia está aquí? Esa historia está en la Biblia para avergonzar. ¿Avergonzar? ¿A quién? Primeramente al pueblo de Dios, los judíos. Los judíos, solo de los judíos vinieron unos pastores para adorar al niño. ¿Sí recuerda? No vino ningún líder importante. No vino ningún rey. Nadie vino a adorarlo. Nadie vino a reconocer su importancia. ¿Por qué no? Porque no vieron que era digno de ser alabado y glorificado. Y entonces Dios toca el corazón de unos magos que viven en el oriente, que viven en la idolatría, que viven en un mundo que está lejos del pueblo de Israel, para tocar sus corazones, para que ellos hagan un viaje largo a adorar a un niño sencillo, para avergonzar a esas personas que estaban ahí presentes casi, que solo tuvieron que hacer un viaje corto para visitar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que nació en una familia humilde, para avergonzar. Porque una cosa, queridos hermanos, esos magos del oriente entraron en el cielo. Ellos sí. ¿Por qué? Porque abrazaron a Jesucristo. Abrazaron a Jesucristo por la fe. Y eso pasa con toda la persona que abraza a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y entonces esa es la invitación. Abrázalo. Abraza a Jesús por medio de la fe, diciendo: Jesús, yo quiero ser salvo de toda maldad. Y solo es posible por ti. Sálvame, Jesús. Ayúdame a transformar mi vida, porque yo no puedo, nadie puede transformar su propia vida. Pero Jesús, por su poder, por medio de su Espíritu Santo, puede transformar su vida. Dios puede cambiar todas las cosas en su vida. Pero tú no tienes la fe, ¿por qué no?
porque tú has tratado de mejorar muchas veces su propia vida. ¿Cierto? ¿Cuántas veces tratamos nosotros de mejorar nuestra propia vida y fallamos? Nuevo año, nuevas metas, ¿verdad? ¿Cuántas metas para el nuevo año? Van a sobrevivir enero. Ustedes saben cómo funciona. El ser humano no puede mejorar a sí mismo. Si nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas, vamos a fallar. Esa es la mala noticia. Pero la buena noticia es, si nosotros abrazamos a Jesucristo por la fe, Él nos da el Espíritu Santo, un poder divino en nosotros para transformarnos. Para poder ganar la lucha contra el pecado en nuestra vida, necesitamos el Espíritu. Imposible hacerlo en sus propias fuerzas. Y entonces, lo que necesitamos primer paso es conocer a Jesús. Ese es el primer paso. Si tú quieres tener una vida diferente, lo primero que necesitas es Jesús. No es primero mejorar su propia vida para poder ir a Jesús, no. Lo primero es Jesús, lo primero. No importa qué malo está su vida, no importa cuántos pecados tú tienes todavía, no importa en cuáles malos pasos están dando todavía, no importa. Jesús quiere que nosotros llevamos todo eso, todo el pecado, toda la maldad, honestamente, ante de Él, y que decimos, Jesús, sálvame de toda esa basura. Sálvame de todo ese relajo que es mi vida, todo ese desastre que es mi vida. Y Él, si usted lo hace de todo corazón, yo le puedo decir, Él con mucho gusto lo hace. Porque Él encanta transformar vidas. Esa es su obra más agradable. Para hacernos una nueva criatura. Una criatura libre de toda esa locura que ofrece el mundo. Para que tu corazón ya no quiera andar en esas cosas. Para que tu corazón quiera andar en los pasos que le dan gozo verdadero. Y un corazón lleno. Amén. Amén.